@Radio Éter MDP en todas las redes sociales. Va, en todas no, solo en las que vos usás. Estamos en todos lados. La ciudad que emerge de las ruinas y trae claridad para decir lo que se calla. Las voces para acompañar tus tardes. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde ir a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor de más. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor.
Buenas noches, alquitranes. Nos encontramos en el programa 49 de esta edición, de este ciclo. Y bueno, por supuesto ya saben cuál es el eje del cual vamos a hablar. Mi nombre es Agustín Evangelisti y los vamos a estar acompañando hasta las 22 horas, a lo mejor un poquito más, porque para hablar del indio es muy difícil ser sintético en las palabras. Así que vamos a abordar este eje. Una noticia que llega el viernes, después de que nosotros el miércoles hicimos el programa 48, que lo pensamos mucho porque dijimos, bueno, vamos a hacer un eje de bandas que nos hayan marcado, de artistas, y el primero tenía que ser Patricio Rey, y fue el programa más visto del ciclo, sin lugar a dudas, y le queremos agradecer a todos los que se suscribieron, que nos siguen por las redes, y tiene que ver un poco con esta esencia mágica que tiene Carlos Solari, de ser generoso con su propio pueblo, en el sentido de que un montón de trabajadores como nosotros, porque este es un proyecto independiente que se financia a partir de la venta de publicidad, que está todo muy difícil y la verdad que es muy importante que nos sigan, que nos acompañen y que podamos hacerle compañía también porque lo hacemos para eso, y que haya sido el programa más visto, el que más preparamos. Estábamos con Ceci. El que más disfrutamos también. Y el que más disfrutamos. Y Ceci también estaba cuidándonos porque éramos nenes con el Bocha, con Marto. Era algo muy importante para nosotros. Y por lo menos podemos decir que le hicimos un homenaje en vida antes de que pase lo que pasó. Y bueno, hoy vamos a celebrar su vida. Hoy vamos a celebrar la vida de Carlos Solari. Cecilia Villarreal, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia, buenas noches a la mesa, a mis compañeros. Buenas noches. Semana compleja, ¿no? Con muchas emociones que veníamos con la euforia, o sea, de lo que fue el último programa y todo lo que se disfrutó. Bueno, obviamente la noticia, o sea, del viernes y todo lo que sucedió posterior a eso. Y bueno, hoy la idea justamente es hablar un poco, bueno, obviamente de toda su obra musical, y también recordar en que acompañaba muchas luchas sociales, ¿no? Sí. Una gran persona a nivel musical, a nivel político, con frases que obviamente, o sea, van a quedar para la eternidad, así que ahí estamos, también con un programa muy hermoso por delante. Quiero presentar a un amigo que ha sido amigo, hermano, compañía en estos días, ¿no? Estas horas tan duras que hemos compartido mucho juntos, por supuesto, escuchando Los Redondos y hablando del indio, que es Matías García. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, amigo. Voy a hacer una desprolijidad. Por favor. Porque tengo calor y aparte tengo que lucir esta. Muy bien. Sí. Muy bien, tiene sus batallas. Esta Tandil, papá. Tandil. Creo que es la última sobreviviente de todas las que tenía. Por ahí queda alguna más, un poco bastante más gastada, pero creo que ameritaba lucirla hoy. Es muy loco esto que contabas vos, de que hicimos un homenaje a la banda de nuestras vidas, a la música que básicamente nos mostró un camino de vida, ¿no? Creo que no seríamos lo mismo si no hubiésemos escuchado Los Redondos, estoy seguro de eso. Y tampoco tendríamos los mismos amigos y tampoco tendríamos los mismos ideales, que creo que es lo más importante que deja el indio, más allá de la música que es para mí la mejor que he escuchado en mi vida, y he escuchado mucho, por suerte, pero digo, lo que trasciende del indio no es solamente la parte artística, que podría ser lo que trascienda de cualquier gran artista al nivel del indio, sino que trasciende todo el resto, ¿no? Su compromiso, su independencia, su autogestión, su coherencia, por sobre todas las cosas, ¿no? Vamos a ir escuchando testimonios de él de las primeras entrevistas hasta la última, y en ninguna se contradecía el tipo, ¿no? Entonces es muy difícil mantener eso, más allá de que uno intelectualmente va evolucionando y va obviamente cambiando algunos pensamientos, pero la raíz de la cuestión, ¿no? El pensamiento base es importante, ¿no? Mantenerlo y ser coherente con eso, y es muy loco esto que contabas de que 2 días antes hacemos este homenaje, que lo venimos pensando hace fácilmente 6 meses, Sí. más o menos, ¿no? Entonces es como que
Yo creo en esa energía, no creo que no es una coincidencia. Así que bueno, muy contento de poder disfrutarlo y celebrar al Indio con ustedes. Vamos a celebrarlo, por supuesto, y para hacer esta presentación, porque claro, ¿cómo no nos vamos a replantear nuestra propia existencia? Si la música de Los Redondos, la poesía, el pensamiento de Carlos Solari incide en nuestra ideología, incide en nuestra forma de ver la vida, en nuestro acercamiento a la cultura. Algunos no llegamos a Bertolt Brecht o lo que puede ser Quintela Martín, y la primera expresión de cultura y de pensamiento político y de pueblo lo tuvimos con Los Redondos. Y quiero presentar a un amigo que va a estar con nosotros, hasta que vos quieras, por supuesto, amigo, que es Samuel Zamorano, que ahora va a estar haciendo ingreso, que es gran periodista, pero por sobre todo ricotero, que ha colaborado. Hacemos de cuenta que no pasó nada. Hacemos de cuenta que no pasó nada. Ha colaborado muchísimo con nosotros, particularmente como hablábamos de que preparamos el miércoles el homenaje para Los Redondos. Con Samu nos quedamos charlando el jueves y el viernes, porque como yo tenía la data de los shows de Los Redondos en Mar del Plata, nos pusimos a charlar, a investigar, y tuvimos una charla el mismo viernes a la mañana, antes de enterarnos de la noticia. Y bueno, desde esa mañana nos encontramos en el monumento, nos encontramos en la kermés, y nos vamos a seguir encontrando cada vez que celebremos al Indio y a Los Redondos. ¿Cómo estás, Samu? Buenas noches. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, bueno, buenas ahí noches. Movilizados, ¿no? Todavía está todo medio raro todavía, desde el viernes a la mañana. No me puedo sacar. Recién lo escuchaba acá al compañero, y la verdad es que sí, coincido, ¿no? Coincido en esta formación, todos estos años de vida. Fue muy loco el otro día cuando cruzamos algunos mensajes el viernes temprano por la mañana, porque obviamente todavía no conocíamos. Esto fue a las 8 de la mañana. Sí. Empezamos a hablar de las veces que habían tocado Los Redondos en Mar del Plata, buscamos alguna data, alguna nota. Yo le pregunté a la inteligencia artificial que me chamulló, sí, pero después vi que había algunos recitales bastante antiguos de los años 80, finales de los años 80, en lugares muy pequeños que no duraron muchos años tampoco, por lo cual hay muy poca información. Creo que no debe haber prácticamente ninguna imagen de esa época tampoco. Las viejas discotecas, sí, había una de los 79. Había una tal Látex o Piet, algo así que quedaban ahí por el microcentro. La verdad que yo desconozco, en esa época era un infante, ¿no? Era un infante todavía. Yo nací en el 80 y Los Redondos habían formado más o menos por el 76. Claro. Pero todavía no eran muy conocidos. Recién empezaron a ser conocidos a partir del principio de los años 80. Un demo que grabaron, un primer demo que grabaron que tenía 4 temas. Tenía Mariposa Pontiac, tenía Superlógico, Pura Suerte, Nene y Nene Nena, creo. Sí, eran los cuatro temas que habían salido en ese demo, antes de Gulp, inclusive. Y ahí fue donde uno, más o menos, los empecé a escuchar en la radio muy de rebote. Pero lo primero que recuerdo, cuando era muy, pero muy chiquito, Los Redondos, era haber escuchado en alguna radio en mi infancia Masacre en el Puticlub. Me acuerdo por la frase rock fuerte en el Puticlub, que es el estribillo de la canción, y yo que no entendía nada, obviamente, de qué carajo estaba hablando. El niño digo, mirá, hay un tipo en la radio que dijo Puticlub. Me llamaba la atención eso, solamente eso, ¿no? De la picardía de un pibito de haber escuchado una casi mala palabra, ponele, y eso era lo que me llamaba la atención. Ya un poquito más de grande, me acuerdo con mi prima me lleva un par de años, y ella tenía algunos cassettes grabados de Los Redonditos de Ricota, temas de Gulp, me acuerdo haber escuchado, y junto con ella escuchar y mirarnos y decir, che, qué bueno que están Los Redonditos de Ricota. También éramos pibitos, 10, 12 años tendríamos, no mucho más que eso. Ya era después, como un pasaje a la adultez también, sí, que fue algo como que se dijo mucho, de pasar a una adultez yo entiendo como Puticlub, como pueden ser tantas otras frases y de tantas letras, ¿no? Sí. Pero después el primer encontronazo fuerte que tuve con Los Redondos no fue por haber escuchado música, sino porque yo tendría 13, 14 años, una cosa así, 14 años seguramente tenía, o 15. Iba a encontrarme con un amigo, íbamos a ir a bailar una matiné en Constitución, estaban los boliches en aquel momento, años 95, 94, y yo vivo ahí en Florencio Sánchez, zona 39 y Peralta, digo, me tomo el 54 para ir a Constitución. Todo bondi era en esa época, un pendejito. Me tomo el bondi, la cuestión que el bondi venía ya repleto de pibes. El bondi viene del puerto a esa altura, ya venía del puerto, de ahí de San Martín, de toda esa zona, venía cargado, llenísimo de pibes que iban a ver a Los Redondos, que tocaban en Go en ese momento, ahí en Constitución.
Y wow, está lleno el bondi. Medio que la flasheé, un toque de miedo, porque no conocía absolutamente nada de ese mundo. Sí conocía a los Redonditos de Ricota, pero no sabía cómo eran los seguidores de los Redonditos de Ricota. Medio que me cagué un toque. Y en el bondi, me acuerdo que subí, estaban todos cantando y saltando arriba del colectivo. Y dije, upa, este es mi pueblo, me parece. Claro. Seguramente este sea mi pueblo. Y escuché que cantaban Paredón, Paredón a todos los milicos que vendieron La Nación. Una de las cosas que no me olvido más. Ese fue el primer cantito que escuché. Entre otros cantitos, ya después hablando de los Redondos y de Argentina. Bueno, ese día me enamoré un toque de la movida esa. Dije, wow, qué bueno, qué onda que tiene esta gente. Y ya la próxima vez que pude lo fui a ver, que fue en el Polideportivo. Me acuerdo, tocaban en el Polideportivo ya en el 96. Antes no me dejaban tampoco, yo era muy pendejo. Claro. En el 96 ya tenía 16 años y presentaban Luzbelito, que ya lo habían presentado en Go un año antes, o ese mismo año, creo, una cosa así. Pero era la presentación oficial de Luzbelito, la gira de Luzbelito. Se hacía una gira en aquel momento de cada disco. Y la gira de Luzbelito pasó por Mar en el Polideportivo y ahí se terminó de soldar algún tipo de neurona o de capilar ahí dentro del cerebro y ya me enamoré por completo de eso, de lo que era la cantidad de gente llegando a ver el recital, de las bandas, ¿no? Como se nos decía, de ir llegando gente de distintos lugares, de lo que era al interior del estadio, cómo la gente cantaba, cómo había gente que había llevado una batucada. ¿Cómo van a traer una batucada a un recital de música? No entiendo, ¿viste? No entendía mucho ese fenómeno futbolizado del rock de aquel momento, de estar el Polideportivo completamente cubierto por banderas. Había banderas de todos los tamaños, todos lados, pero colgando claro. de todos lados, inclusive de la estructura del techo, había banderas colgando. Me pareció algo súper surreal y increíble que dijo, yo claramente pertenezco a esta movida, y a partir de ahí dije, voy a tratar de no perderme ninguno más, ya que ya me dejan ir. Claro. Voy a tratar de no perderme ninguno más, y así fue como empecé a ir a todos los que había acá, y en algún momento hasta empecé a viajar. Me acuerdo tener, el primero que iba a viajar fuera de Mar del Plata a ver los Redondos fue el que no se hizo en Olavarría. Que no pude ir, y me acuerdo de haber escuchado en principio por radio y después ver por tele en ese mismo momento la conferencia de prensa histórica que dieron los Redondos ahí en el Hotel Savoy de Olavarría cuando estaban anunciando que el recital lamentablemente no se hacía, y yo estaba con unos amigos pintando una bandera, me acuerdo, ya queríamos tener nuestra propia bandera para ir a ver el recital, y no se hizo. Después sí pude ir a Tandil, se hizo Tandil, después de ese fallido Olavarría se hizo en Tandil, hizo un frío bárbaro, llovía, claro. Nos empapamos, me congelé. Después pude ir a Racing, son históricos esos conciertos de Racing, estuvo muy bueno. Fui a River, y el último que fue a Montevideo. Iba a ir al de Córdoba, ese que fue el último, pero no sabía que iba a ser el último, y yo ya laburaba en esa época y no podía zafar del laburo ese sábado, y no pude ir, pensando que iba a ir al de Santa Fe, que ya estaba anunciado, uno más ese año, que tampoco se hizo. Y el país era un quilombo, esto era en pleno 2001, era un despelote bárbaro, así que no se pudo hacer ese. Y ya después se separaron, que tampoco hubo un anuncio, dijeron, bueno, nos separamos. No es que en algún momento terminó la historia. Fue un impas que duró para siempre. Un impas que duró para siempre, exactamente. Sí. Bueno, dentro de ese impas y lo que genera para los que somos fanáticos, nos interpela y nos sentimos que forma parte no solamente de un relato nuestro, sino de un relato de la Argentina, porque el fallecimiento del Indio Solari es imposible que no nos ponga en jaque con nuestra propia existencia, porque bueno, ¿qué hacemos con todo este dolor y esta comunión? Y pensemos para adelante qué es lo que queremos, pero también hay una nostalgia respetable y necesaria, decir, loco, el Indio es un relato de la Argentina. Por eso también la gente que lo amamos y también sus propios detractores, dentro de tantos ricoteros y ricoteras que vimos pasear por tantos medios de comunicación, había uno que me llamó muchísimo la atención, y acá tanto el Bocha como Samu van a poder decirnos que siempre hubo una confrontación entre lo que significaba ser de una generación rota de la época de los Redondos y tener problemas con esa policía que la buscaba, que era la policía de los 90, que generaba el mismo conflicto. Y este chico dice, una persona que lo vivió como ustedes, no se hagan los boludos a gran parte de los medios de comunicación, porque cuando nosotros estábamos bien, ustedes decían que estaba todo mal. Y ahora que para nosotros está todo mal, ahora está todo bien. Somos gente que puede convivir, y yo creo que eso es importantísimo, porque como se intentó denostar la figura de Solari y todo lo que generó la misa en pos de despedir a un héroe popular,
no nos olvidemos de que hay un montón. Primero que son unos verdes, que son los Viale, que son los Majul, los Trebuch. Pero hay otros que se quieren subir, fundamentalmente los noticieros, que se cansaban de hablar de la violencia de los redonditos, que se cansaban de hablar de que eran todos drogadictos, que eran todos vagos. Y ahora... Incluso muchos fueron buscando el quilombo, o sea, Exacto. no seamos ingenuos, ¿no? Los canales que ya sabemos quiénes son, ¿no? Telenoche, TN, demás, todos. bueno, de la 24. Fueron a buscar eso, ¿no? Ellos decían, bueno, toda esta gente la va a pudrir, pero la verdad que está bueno también igual, a pesar de que nos tengan envidia, demostrarles también que se equivocaron todo este tiempo, ¿no? Que en los recitales, cuando nos teníamos que cuidar entre nosotros, nunca pasó nada. Cuando metían a la policía de por medio fue cuando se pudría, cuando había infiltrados. Y eso también quedó demostrado, sobre todo en la última, ni hablar en Los Redondos, ¿no? Pero cuando el Indio se lanza como solista, sus shows se vuelven incluso más masivos de lo que venían siendo. Y en toda la primera etapa, hasta llegar a La Barría, que fue lamentablemente el último, que nadie tampoco sabía que iba a ser el último, aunque lo preveíamos un poco más que Los Redondos, Sí. no pasó en ningún recital nada, y fui al 80-90%, porque la gente se cuidaba entre sí. La Barría ya se sentía un tufo raro, Ya lo había era dicho un Lino gobierno de también. Macri, ya sabemos que, viste, le molesta que la gente se exprese, se divierta, la pase bien, que el pueblo acompañe a un artista popular, y lamentablemente terminó como terminó, pero siempre en ese contexto, ¿no? Cuando dependió, creo, exclusivamente de la gente, por lo menos no hubo mayores incidentes graves y cosas como ellos querían demostrar, ¿no? Esta falsedad que mostraban. Fue muy loco lo que pasó en los medios mainstream, como se dice, en los grandes medios. Sí. Este fin de semana no les quedó otra que hablar Claro. del indio, de la cultura rock, de la historia del Indio Solari, de los Redonditos Ricota. Aquellos medios que jamás lo hubieran pasado, que jamás hubieran hablado de la historia del indio, lo tuvieron que hacer porque los medios hoy se rigen por el minuto a minuto. Y el minuto a minuto decía que era lo que más la gente quería ver durante este fin de semana, era hablar del indio, recordar al indio, ver la obra del indio, recordar sus momentos, los momentos de su vida en que la música de Los Redondos los acompañó. Por eso la noticia se comió toda la programación durante el fin de semana y buena parte del lunes, ¿no? Fue algo que fue un tsunami, justamente lo que pasó con la información. Y quería también recordar un poco esto, ¿no? Hablando de que Los Redondos o el indio siempre fue popular, siempre fue algo que gustó mucho a mucha cantidad de gente, pero por ejemplo, durante la época de Los Redondos, sacando algún que otro hit que hubo en la época que de La Mosca y la Sopa, que era un poco de Amor Francés, o El Perro Dinamita, estuvo la época de Masacre en el Puticlub, que fue un tema muy popular. La Bestia Pop fue un tema que pegó mucho. La gran mayoría de los temas de Los Redondos no eran muy conocidos, no los pasaba nadie en la radio, no los pasaba nadie, no eran muy bien vistos, nunca fueron muy bien vistos. Tuvieron épocas de públicos diferentes también, porque hay una primera época más de grupos más universitarios, si se quiere. Intelectuales, universitarios. Tal Después cual. empieza a mutar a ese público súper popular y masivo, y termina siendo la época del indio, en donde ya termina mutando de vuelta, porque ya en la época de Los Redondos era como que había siempre una especie de adrenalina de ir a ver a Los Redondos, y en la época del indio era más un disfrute, Sí. era como vos bien decís, la gente era gente más grande generalmente, O familia, o más viste, ya familia, llevas a porque, tus claro, hijos a vivir lo que exacto, vos... ya esos pibes desangelados de los 90 ya habían crecido, tenían sus hijos y querían compartir eso con la familia, eran un poco más ubicados, ¿no? Se ponían en pedo pero más tranquilos, Claro. era otra onda, ya y era mucho más tranquilo, no había ningún tipo de riesgo. Y lo de La Barría obviamente se venía hablando, se estaba medio Sí, de hecho termina el recital emplojando el y tema. recuerdo llegar al micro, que a todo el mundo se le apagó el teléfono, a nadie obviamente tenía forma de comunicarse con nadie, y era, viste, una noticia de, no sé, 50 muertos, 60 Sí, muertos, y era una un locura. disparate, y era tirar por tirar, y fueron 300.000 personas, o sea, vos calculás que 300.000 personas es una ciudad, ¿no? O un pueblo grande, y en un pueblo grande 300.000 personas en un día pasa de todo. Entonces Bueno. es inevitable Sí, que en un recital sí, que lleva lamentablemente. 300.000 personas
Y va a Acá- pasar de todo, cosas malas, cosas buenas, ¿no? Creo que Lamentablemente sí. hay que poner Acá- contexto. Es una ciudad grande, 300.000 Y personas. sí, sin duda. aparte, Claro. era Ciudades mucho. mucho más chicas. Claro, comparándolo con Era un Gusto, pueblo ponele que llegó, alrededor. Gusto llegó una cantidad más o menos similar de gente, también fueron un par de días, pero pasaron cosas mucho peores y, Sí. y todo eso lo romantizan, ¿viste? Pero si es el indio, ¿no? ¿Viste? No, hacete cargo de los muertos, ¿viste? Y todas las boludeces. Acá por que- nuestro chat en vivo ya se está comunicando nuestra comunidad. Diego Arturo manda: hola chicos, difícil programa hoy, abrazo grande, un abrazo para el Vasco. Roberto manda, y esto me parece muy importante porque está bueno que lo recordemos, porque hay gente que también, como el indio es tan generoso, hasta la gente que habló mal de él toda la vida va a ganar plata por esta cuestión de que se habla de él. Roberto dice: no se olviden de mencionar a Crónica también, que mataba literalmente a la banda y ahora son progresistas. Es una realidad, particularmente en el recital de Olavarría. Sí. Me acuerdo la placa, que era 7 muertos, 8 muertos. Pará, Locura. hermano. Sí. La lista de los desaparecidos, o sea, como que no se encontraban dónde estaban esas personas, la familia. Era una locura. Una locura. Aparte fue, una locura. fue un recital organizado mal adrede, porque uno que venía siguiendo al indio en cuanto a Totalmente. recitales masivos, ¿no? De gran magnitud. Siempre vos sabías que llegabas, los colectivos iban todos a un lado, los autos a otro, la gente, viste, estaba todo más o menos organizado. Vos salías del recital, sabías que ibas donde estaban todos los colectivos y en algún lado estaba el tuyo, por más no te acuerdas dónde estaba. Acá era llegar y era estacionar donde puedas, acordate la calle, los colectivos uno allá, otro allá, era una desorganización absoluta. Yo creo que adrede, ¿no? Digo, por lo menos 6 un kilómetros caminé ese día, desde el colectivo al Yo no sé predio, la cantidad de horas, y después la vuelta. la cantidad de horas que caminé, y aparte le preguntabas a todas las personas que veías dando vuelta, che, pues yo me acordaba la esquina Patente. Sí. ¿Cuál es la calle tal y tal? Y nadie sabía porque No. nadie era de ahí. No, claro. Entonces era muy difícil llegar hasta Me bajé del colectivo y le saqué fotos al micro para saber cuál Claro, era, porque yo había también un empecé, me mar, apagó el teléfono. un mar de colectivos. Un mar de colectivos. Claro, Tremendo. pero en otros recitales no pasaba, eso porque tenía una organización previa, Sí. una logística que te Vos, facilitaba. vos esas dijiste el cosas. nombre clave. Sí. Macri estaba Sí. gobernando Era- y Macri no quería saber nada con esa historia. Bueno, Ya era acá, ni era siquiera- mucha gente, aparte porque se le estaba yendo de las manos la Había cantidad mucha de gente que estaba Después del yendo. Era muy anuncio, difícil después del también. anuncio de Mr. Parkinson, Claro. todo el Entendí. mundo quería ir porque todo el mundo Claro, ya intuía se que lo podía preveía. llegar a ser el último. Y si no era el de la barriga, iba a ser el siguiente, pero no quedaba mucho. No. Es que era, Era así. era el yo estuve ahí, viste, todo el mundo, no sé, nadie se Claro. lo quería perder, pero está bien que así sea, ¿no? Porque Sí. la verdad que, Sí. el que pudo vivir eso, aunque sea una vez, pudo comprobar también realmente lo que era y no lo que te cuentan que era. Y Yo ni ciertos me relatos- enteré del fallecimiento de la No, persona. es que- hasta el no. otro día frenamos con los colectivos en Tandil a hacer un parate. Ahí pude enchufar el teléfono y Claro. 1000 mensajes de a ver si estás bien, que yo sí. Y veía la tele de que habían muerto 2 personas, no tenía ni idea. Uno increíblemente llamado Gulacio. Sí, Claro. de verdad. Cosa muy del loco. destino, Sí, ¿no? Sí. Sin duda. Pero bueno, hoy lo vamos a estar celebrando al indio porque tenemos fragmentos de entrevistas, tenemos una nota programada para las 21 horas ahora en un ratito. Y bueno, para seguir hablando un poco de cómo nos ha cambiado la vida este artista, este referente popular, que bueno, todo lo que pudimos ver este fin de semana y que vamos a seguir viendo con el correr del tiempo, se lo debe a una persona que nos hizo muy felices y que marcó nuestro pensamiento político, cultural, musical, como no me voy a cansar de decirlo nunca, mientras saludamos a Bruma. Y no saludamos a Martín Melograno, Marco, nuestro operador querido. técnico. Martín, ¿cómo estás con todo esto? Buenas ¿Cómo andan, noches. viejo? ¿Qué semana? La puta madre, boludo. Más que un sentimiento de orfandad, que es el que vi que ha inundado al país entero, o casi, yo sentí hastío. Estuve disgustado todo el viernes, me acuerdo. Sí. Vos escribiste lo del monumento, yo te dije, no podía por el laburo, y si hubiera no hubiera podido ir porque el luto, aparte que me parece exasperante, sentí hastío y fastidio toda la semana. Hoy me agarró una migraña en la calle y me pegué un cagazo. Y boludo, sí. Para Porque- completarlo, ¿no? Y con ganas de
de darle el cierre final que se merece, por supuesto. Claro. Muy Pero bien. sí, el resumen es ese, un hastío total. Muy bien, perfecto. Le dije a Ceci Pasa. antes del aire, le dije, este país de mierda no te tira un centro nunca. Un centro, loco. Una buena. Una buena. Aparte eso de que vamos a seguir, porque uno del duelo sale, seguís, a lo mejor un poco más solo con los que se nos van quedando, que es algo natural de la vida. Se aprende a convivir, no se suelta. No, del por todo supuesto, pero hay algo que tenemos que disfrutar muchísimo en este tiempo, que es que a cada lugar que vamos está sonando el indio, Sí. suenan los redondos, hay una mirada cómplice. Es lo que yo les contaba, yo voy caminando siempre con música alta y voy caminando, pataleando por todos lados, y iba escuchando Invocación, Pasa Rock para el Negro Atila, se da vuelta una piba, se da vuelta un pibe para allá, nos miramos, decimos sí, estamos, dale que estamos. En las rondas de biodanza finalizaron con temas de Los Redondos. esta ¿En semana. serio? Sí. Hermoso, hermoso, hermoso. Pasó Fue maravilloso. Fue maravilloso hasta que termina, o sea, con Los Redondos, una clase de biodanza. Tenemos que mandar un abrazo muy grande a tu hermano también. Sí. Sí. Sí, Claro claro que que sí. sí. Muy grande a tu hermano. Y bueno, es lo que está pasando también con artistas de distintos géneros que muestran la dimensión del Indio Solari, desde los Palmeras hasta mismo Ulises Bueno, haciendo un cierre, Abel Pintos, Lali Espósito. Sí. Ese reconocimiento de sus pares también es fenomenal. Así que, bueno, mientras tanto, ¿con qué cortina estamos? A ver. Bien. Perfecto. Seguimos con El Tesoro. Sí, muy Sí, bien. hoy vamos a repasar un poco más su carrera solista porque bueno, Ya hicimos ya Los hicimos un lindo homenaje a Los Redondos y es tan amplia y tan importante la cantidad y el material musical que hay del indio que hay que hacer 2 programas para poder abarcarlo, o Sin 3 lugar- o 4. O 4. Sin lugar a dudas, yo lo conocí a Samu siendo una persona que siempre estaba en contacto con la calle y entrevistando qué es lo que pasaba. Y él, por supuesto, estuvo en Villa Domínico, el sábado nos Claro, cruzamos en la claro. kermés, salgo en un rato, y estuviste en Villa Domínico. Pintanos más o menos, más allá de lo que vimos, ¿cómo lo sentiste vos, amigo? Bueno, como bien decís, yo salí de la kermés el mismo sábado ahí a la noche, llegué a la terminal a la 1:00 por ahí, que no sé, me acuerdo bien el horario, pero sé que tomé el colectivo de las 2 de la mañana porque eso sí, porque tengo el boleto. Tengo el boleto, así que a las 2 me subí a un bondi, dormí como un campeón todo el viaje, Olvidate. venía roqueadísimo de la kermés y llegué a las 7 de la mañana a Retiro. De ahí hice un rato de huevo, había que aguantar porque el subte no andaba todavía y me tenía que tomar el subte hasta Constitución, que arrancó a las 8 el subte. Me tomé el primer subte, me metí un ratito en el hall de la estación del Mitre, del tren Mitre, ahí en Sí. Retiro, lindo lugar, no lo conocía. Está bueno, ¿viste? Impresionante. Habla de la gloria de la nación, ese lugar, impresionante. Un palacio, verdaderamente, un lugar zarpadísimo, gigante. Y vi los trenes ahí, todo. Escuchaba música mientras. Me tomé el primer subte que salía de ahí, de Retiro, a Constitución. Llegué a Constitución, otro lugar que representa la gloria de la nación, un hall Sí. gigante, andenes gigantescos, trenes que iban en su momento a todo el sur argentino. Y ahí me tomé el tren, seguía la multitud, saqué un boleto ahí hasta Villa Domínico y me subí al tren. Y ya iba bastante gente, no en la multitud, iba bastante gente, puedo decir, a esa hora. Era muy temprano, todavía eran las 8:20, serían 8:15, 8:20, no tarda mucho el subte en llegar a Constitución. Y ya cuando llegué, no nos bajamos en Villa Domínico porque ya nos dijeron de bajarnos una antes, en Sarandí. En Sarandí, Nos sí. bajamos en Sarandí, en donde hay un viaducto. El viaducto. Era un viaducto, había que bajar 2 pisos por escalera desde donde nos bajamos. Y ya la fila llegaba hasta ahí. Era bastante, no sé Uf. cuántas cuadras, pero ya eran Banda. unas cuantas. De Domínico a Sarandí es una banda, eso comprende todo Sí. Avellaneda. Y la hora que era, después fue más. Eran las 8 de la mañana Del Claro. domingo. del domingo. Claro. Ya estaba la fila, era una fila fina, ponele, no era una fila, ya después viste que había una Sí. fila gigante, ancha. Era una fila fina de 2, 3 personas de ancho y que estaba bastante espaciada, iba avanzando, caminando inclusive. Pero ya había ahí. Ahí ya decidí no hacer la fila en ese momento y quise llegar primero, dije, como lo veía tan tranquilo todo, dije, bueno, llego primero hasta la zona donde está el ingreso, veo qué onda y vuelvo a hacer la fila. Hice eso, llegué caminando, bueno, cuando llegué ya estaba todo
iniciándose de alguna manera, ¿sí? Mucha gente poniendo las parrillas, prendiendo el fuego, pero había mucha gente ya, muchísima gente en ese sector. No me preguntes cómo, pero en el lapso de 1 hora y media, 2 horas, eso se transformó en un hormiguero, así de repente, ¿eh? De repente fue un hormiguero, y ahí dije, no, voy a la fila porque si no, no voy a entrar más. Claro. Y no llegué a la fila. Cuando pude, medio que me metí, porque ya era imposible. Si volvía, no entraba. Si volvía hasta donde yo debería haber empezado a hacer la fila, ya seguramente era el doble de gente y no hubiera entrado. Así que, no sé, habré hecho 200 metros, 300 metros de fila. Era todo como una gran cantina el lugar. Podemos describirlo de esa manera, ¿no? Una gran cantina con parrilladas de todo tipo, mucho escabio, muchísimo escabio desde tempranito. Me tomé un par de birras ahí Como tiene que con ser. toda la gente. Vendedores ambulantes de todo tipo. Era como la previa del Era como recital. si el indio tocaba en Villa Exacto, Domínico. era como la previa de ver al indio, pero no, Claro. pero no iba a tocar en ese sentido. Así que nada, y todo se alternaba con estados de suma alegría, momentos de introspección. El estado de suma alegría, porque había muchas de estas cantinas que ponían música y pintaba el baile y pintaba hacer un pogo, tal vez ahí en el medio de la fila, y la gente ahí también lloraba, porque claro, de la emoción o de la alegría a la emoción hay una línea muy delgada en esa circunstancia. Así que había mucha gente que se emocionaba mucho, mucha gente con los hijos, abuelos, madres, padres. El detalle de los bomberos cuidando todo el operativo, que no estaba bueno. Sí. Se veía la policía, pero estaba como 2 cuadras. Cada vez que llegabas a una intersección de una calle, se veía que allá a lo lejos estaba la policía, con los camiones, todo lo que te imagines, Sí. pero estaban como muy Por las alejados, dudas. ¿no? Sí. Pero la fila la custodiaban los bomberos. De hecho, había un clima muy peronista también, hay que decirlo. Había como una movida muy peronista y la gente iba cobrando conciencia en el avance de la fila de lo bien organizado que estaba todo. El detalle de los bomberos fue clave y la gente, cuando los bomberos venían a organizar algún sector de la fila, todo el mundo gritaba, compañeros, vamos con un aplauso para los bomberos, gritaba, y la gente aplaudía, ¡Qué bien! y los bomberos agradecían, decían muchas gracias, muchachos, y se reían, ¿me entendés? Hermoso. Había como una comunión de muy buena onda en ese sentido. Bueno, y avanzábamos hasta llegar a la calle donde empezaba el vallado, ¿sí? A partir de ahí, el clima cambiaba automáticamente. Una cuestión de reacción al unísono de la multitud, porque no había ninguna indicación de hacerlo, pero el clima cambiaba. A partir de ahí ya la gente estaba como más callada, y cuando te ibas acercando al polideportivo, porque ya lo empezabas a ver, se tornaba con un silencio sepulcrar. Era Claro. ahí, Bueno, es que cambió tiene- todo, ¿me entendés? Claro, es que tiene que ver también como con esta cuestión de decir qué manera de que conocimos la noticia el viernes, pasar por esos picos Sí. de extrema alegría, como lo que pasaba con las cantinas, a la introspección de decir, Sí, y bueno, sí. tan- Wow, cuando tan veías el marcado. polideportivo decía Gatico, hacía un costado, decía, ahí está. Ahí te bajaba la Claro. ficha. ¿Entendés? Que ya Claro. estaba cerca, Claro. ya estaba cerca. Y cuando estábamos en un momento, suponete que era un parque gigante, ¿no? Y el polideportivo tenía una de sus entradas hacia la avenida Mitre, que es la avenida principal por donde se hacía la fila. Bueno, el ingreso era por Mitre, pero había que rodear un costado del polideportivo ese y se ingresaba por la parte de atrás, suponete. Por lo menos eso es lo que por donde yo tuve que entrar. Toda esa parte donde ya tocabas costado, digamos, del cuerpo con el polideportivo, era silencio absoluto. Ahí ya nadie decía nada, todo el mundo estaba en silencio, algunas personas se llevaban las manos a la cara y como que rezaban, algunos se le empezaban a caer las lágrimas. Después ya ingresábamos al polideportivo y se veía, no se veía el féretro, pero se veía la gente amontonada en la valla y se veía la pantalla gigante que estaba por detrás del féretro que decía Indio 1949, infinito, ¿no? Y había unos, 20 metros eran de recorrida por esa pasarela. La gente ya creo que eran voluntarios o no sé, o gente del Ministerio de Salud, supongo que eran, iban tratando de hacer circular a la gente. Y ya cuando veías el cajón, ahí yo por lo menos yo me quebré Sí. y empecé a llorar. La gente lloraba, desde los más grandes, vos dices, este chabón súper cojudo, se le Sí. aflojaban las rodillas y Sí. lloraba como un niño. Yo me quebré un montón en ese momento, trataba de avanzar, tiré un grito, porque algunos gritaban, me salió un indio te vino a despedir tu pueblo, grité y más se me caían las lágrimas cuando grité eso.
y no me acuerdo bien la salida, porque ahí ya tenía los ojos todos llorosos, de hecho me estoy emocionando un poco en este momento, y venían estos voluntarios y te agarraban, porque no era difícil caminar, obviamente, conmovido, pero la gente seguía empujando un poquitito, y te agarraban y te decían, loco, vengan, salgan por acá, compañeros, lloren, venían, decían, otro chabón que no conocía, otro chabón que no conocía para nada, me viene y me abraza, llorá, loco, que yo te acompaño, y nos abrazamos así, hasta salir a otra parte del recorrido. Ya no volvías a donde estábamos haciendo la fila inicial, salías a otro sector, me senté un rato como para recuperar un poco el aliento ahí y bueno, nada, ya ahí empecé a alejarme en otro sector de cantinas, afortunadamente, que había ahí. Y ahí ya me tomé otra cervecita, comí un regio choripán y ya encaré de vuelta para la estación, ahora sí, de Villa Domínico, porque estaba ahí cerca. Claro. Estaba a 3-4 cuadras, ponele, del lugar la estación de Domínico, que para cuando yo llegué ahí eran las 2 de la tarde, ponele, cuando llego a la estación de vuelta, y era un hormiguero la estación. Sí, o sea, tanto los trenes que venían de Capital como los que venían del sur del conurbano venían, pero bajaba la gente así, en una manada, lleno, una marea humana. Seguía llegando gente. Sí, total, y todavía no llovía, ese momento me fui sin lluvia, yo de ahí. Claro. Y ya después hice todo el caminito a la inversa, con el tren hasta Constitución, el subte hasta Retiro y el colectivo que salí a las 4 de la tarde y a las 9 estaba acá en la estación de acá de Mar del. Siento que un poco con esto estamos recuperando de a poco el país que queremos, porque si esto lo llegamos a pensar como un evento el cual una comunidad organizada ordena un velorio, entre todos nos vamos conteniendo, sí, estuvo bueno. Vamos haciendo que todo esté bien, porque que todo esté bien formaba parte de todos, y eso sucede. Estuvo bueno. Y vos decís, bueno, ojalá sigamos encontrando, se puedan multiplicar los momentos en los cuales como argentinos y argentinas actuemos de esta manera. A la salida, por ejemplo, yo a la ida, que estaba más tranquilo, pagué mi boleto del tren y pasé por los molinetes, todo. En Estación Domínico ya la policía decía, pasen, porque era imposible vender boletos. Había una multitud que era, suban a los trenes como, suban, suban. Era así, ya la policía mismo te ordenaba, era, bueno, vayan, suban. No había forma de cobrar boleto de ninguna, era un servicio público, claramente un servicio más público que nunca. Más público que nunca, hermoso. Tenemos por ahí algunos audios de entrevista, algo que tengamos preparado. Tenemos algún audio, le vamos a dar un poquito de tiempo a Marto. Vamos a ir repasando. Bien, Marto, sos un crack, amigo, como siempre. No hay tantas entrevistas al indio, ¿no? O sea, uno hace el repaso y no son muchas, sobre todo de su época de Los Redondos, son muy pocas, ¿no? Algunas gráficas, algunas en radio, pero no son muchas. Después en su etapa solista y ya más grande accedió un poco más y se pudo ver un poco más su manera de pensar, ¿no? Su forma de expresarse en las entrevistas, pero anteriormente era difícil, salvo cuando presentaba algún disco o algún recital puntual, era difícil que salga a dar alguna nota, pero vamos a repasar un poco a nivel cronológico para contar esto y sostener esto de su coherencia y su forma de pensar, que a pasar del paso de los años siempre mantuvo su esencia. Y por ejemplo, en el año 84 sale Gulp, ¿no? Y la banda se llama Patricio Rey, su Redonde Ricota, entonces todo el mundo, él era Patricio Rey, no era el indio, ¿no? Claramente. Y todo el mundo decía, todo el mundo pensaba, ¿quién es Patricio Rey? ¿No? ¿Quién es Patricio Rey? Y bueno, hace un tiempo esta nota, no sé si en su momento seguramente habrá salido, pero hace algunos años la reflotó Tom Lupo, que es el que le hace la nota, y también seguramente ahora está charlando con el indio en alguna parte de la galaxia, y él le preguntaba al indio, ¿existe Patricio Rey? ¿Quién es Patricio Rey? Y el indio contestaba esto. Eso, ¿no? Ahora, no sé si se dijo, yo no sé si existe o no. Siempre pensé que era un chiste, una figura mítica que avalaba que... ¿Patricio Rey? Sí. No, existe. Existe un Patricio Rey, un señor. Mira, recién hablábamos, ¿cómo es tu nombre? Daniel. Con Daniel. La quinta columna de Grimm. No, hablábamos que de pronto, si vos me compulsás mucho, llega un momento que yo lo más que puedo hacer es lo que le decía a él,
que en realidad yo puedo hablar hasta donde sé, y si le preguntás a Sky puede hablar hasta donde sabe, le preguntás a la negra y puede hablar hasta donde sabe. Yo sé que alguna vez he tenido noticias de Patricio Rey, como me consta que los amigos, incluido Sky y toda esa gente, también han tenido noticias. Ahora, si nos llevan a la última cosa, lo más que podemos decir es que a veces se acuerda de nosotros y a veces no se acuerda de nosotros. Y yo le decía a él, porque el simple hecho de que esto funciona en el sistema de pupilaje, más parecido a la mafia que a una secta o una cosa así, tiene otro tipo de relación, ¿no? Y que no es simplemente una cosa animista, como decía él, de que de pronto tendemos a ver como poseído por Patricio Rey o por la indicación de Patricio Rey a alguno de los integrantes o a alguien que conocemos. Vivimos sospechando de que de pronto alguien es. Pero de pronto llegan indicios, vamos a llamarlo indicios, porque hay la gama de posibilidades por las cuales nos informa de cómo anda nuestra relación con él. Es un abanico. O sea que los caminos que elige son... Bueno, ahí lo teníamos. contaba un poco esto que siempre fue algo que estuvo ahí, ¿no? Dando vueltas, este ser llamado Patricio Rey, que nadie supo realmente si existió o no, pero que era un ente, ¿no? Una energía, algo que estaba en torno a la banda, que después abrazó a sus seguidores, y que fue mutando y se fue transformando, pero es esa energía que sentimos hoy, ¿no? Que nos le deja el Indio también, ¿no? Este Patricio Rey, que era una especie de Dios, digamos, de lo que cada uno como lo quiera llamar, ¿no? Sí. Claro, una especie de alter ego, algo que estaba ahí, que como él contaba, a veces jugaba a nuestro favor, a veces no, pero bueno, es una descripción también de cómo la banda se tomaba el proyecto. Mientras tanto, darle una vuelta de tuerca. Sin lugar a dudas, porque estamos hablando, pero también queremos que hablen con nosotros. Claro. No solamente por nuestro chat en vivo, que es por YouTube, que es Ciudad Alquitrán, que por supuesto se pueden suscribir y es absolutamente gratis, sino también por nuestro Instagram, Ciudad Alquitrán, para que nos cuenten qué es lo que sienten por el Indio, cómo están viviendo estos días, qué les pasa con Los Redondos, con su carrera solista, para que se abran, para que podamos compartir colectivamente todo esto que nos pasa con el Indio Solari. Y si no sé si también pueden llamarnos para dejarnos algún audio. Sí, al 223, no llegó... 6838-211, 223-6838-211. Yo tenía la duda, no sabía si iba a poder leerlo. Pero sí, bien. Vamos a pedir un cartel más grande. Sí. Patricio porque no Rey. es que estamos viejos. Como dijo el Indio, chicatos. desde lejos no se ve. No tenía ni idea. Era Duca, ¿viste? El otro día... Era un impostor el columnista. Mientras miraba la cobertura de A24 entre uno de los zapping que hacía, porque viste que estaba bueno ver la postura y el seguimiento de cada uno, ponen una imagen de un recital y subtitulan La vieja del fletero. La vieja del fletero, boludo, hijo de puta. Muy bueno. Googleá, boludo. No es muy difícil. Hoy, hablando de lo que recién estabas contando, hoy leí una nota de Claudio Kleiman, es un periodista de vieja de época, Imaginario. ¿no? De Expreso Imaginario. Según lo que decía, fue el quien hizo la primera nota de Los Redondos de Ricota, no una crónica de un recital, sino fue el que hizo una primera nota como diciendo, che, a ver, ¿quiénes son? Patricio Rey y su Redondos de Ricota. Y dice que el Indio en ese momento se puso en contacto con él, tuvieron algún tipo de relación a lo largo de los años, que incluso duró hasta estos días. Y hubo una de esas entrevistas que el Indio se la pasó escrita, de puño y letra, pero respondía por Patricio Rey, como que había sido el propio Patricio Rey, y el título de esa nota fue El día que Patricio Rey habló. Sí, es verdad, la he leído alguna vez. Una nota Uy, la histórica, quiero, hay que buscarla, creo que que- yo no la leí, pero me enteré hoy de eso. Sí, creo. la he leído ahora que Samu lo trae a colación y me cae un poco la data, que respondía a este tal Patricio Rey desde Bélgica, el tipo vivía en algo Bélgica, muy loco, era algo muy muy surrealista, ¿no? Pero respondía a una serie de preguntas y es muy buena Luego esa fíjate nota. que como decía el testimonio que escuchábamos recién, Patricio Rey, no solo el Indio hablaba de Patricio Rey, Sky hablaba de la presencia Claro. de Patricio Rey, Poli también, el propio Rocambole hablaba de la inspiración que a él le llegaba por intermedio de Patricio Rey en su momento, ¿no? Era algo que todos entendían. No sé si lo habrán hablado inclusive, mirá lo que yo te digo, yo creo que lo entendían como ese alma mater, ¿no? Como ese ente, ese alter ego que los regía de alguna esa manera. energía que los unía también. Sí, es verdad. Pero bueno,
acá también Bruma nos comparte: yo salí de La Plata a las 12 de la noche, sola entre la hermosa multitud, hice la fila, cuando llegué frente al mister levanté la foto de mi esposo y le pedí que tenga una charla con él. Lo amamos y lo amaremos por Claro siempre. que sí. De estos, bueno, muchos ejemplos. Había uno que era muy gracioso, que va el periodista de La Nación a entrevistar gente, y obvio, todos los ricoteros y las ricoteras muy conscientes de lo que significaba que se haga ese velatorio en Villa Domínico, pero también muy conscientes de por qué se cerraron las puertas del Congreso. Totalmente. Las que no se le cerraron a Leonardo Fabio, las que no se le cerraron a Mercedes Sosa, no se le cerraron a Carlos Saúl Menem, y agárrense abajo donde pueda, no se le cerraron a ese delincuente, y al indio no lo dejaron. Y claro, por supuesto, muchas críticas al gobierno nacional, y en un momento el periodista, que no sabía cómo defender el sobre que le llega, era como, bueno, pero háblame de él, háblame. Y es imposible, y hay algo muy lindo, que es imposible poder separar el pensamiento o lo ideológico que nos deja el indio con su música y su cultura. Y para eso también vamos a hablar con Ricardo Oliva, cantante de Mala Sangre, banda histórica de Cover a los Redondos, que van a hacer presentaciones ahora en el Teatro Vorterix. Ricardo, te saluda Agustín Evangelista y todo el equipo de Ciudad Alquitrán. ¿Cómo estás? Hola Agustín, ¿cómo estás? Alberto, no Ricardo. Alberto, perdón. Me rebautizaste, a los 58 años me rebautizaste. Vos sabés que me pasó lo mismo con La Bruja, me pasaron el número de La Bruja y cuando me pasó tu número me dijo, no, soy Catriel. Así que bueno, pasa, es como Patricio Rey, ¿no? Bueno, una bien. entelequia que va por ahí. ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Y mira, la verdad que triste, ¿viste? El viernes estaba laburando y en un momento que pude agarrar el teléfono, abrir el WhatsApp y tenía un montón de mensajes y digo, ¿qué pasa que todo el mundo me llama? Y yo laburo en una cooperativa de taxi, ¿viste? De los excombatientes de Malvinas. Y el mecánico me dice, pelado, me dice, se murió el indio. Ah, boludo, dejate de joderme. Sí, me dice, claro, y ahí asocié tantos mensajes, empecé a abrir los mensajes y me decía, pelado, se murió lindo, pelado, se murió lindo. ¡Oh, la puta madre! A ver, era una muerte anunciada, pero no para que sea ya, viste, que prendés el televisor y te aparece una nota que dice que se murió el Indio Solari, ¿viste? Claro. La verdad que es un bajón. Sí, no vimos la noticia, tal vez hubiera sido internaron al Claro. Indio Solari y bueno, ahí ya como que te preparás. Exacto. Uno lo mastica de otra manera, ¿viste? Sí, la verdad que fue bastante difícil. Y vos, siendo el cantante de una banda histórica para la ciudad, de Cover a los Redondos, ustedes como banda, pudieron ir para el monumento, se acercaron a Villa Domínico, ¿cómo lo vivieron colectivamente ustedes? Mirá, yo laburé a la tarde, estaba dando clases y a eso de las 7:30, 8 menos 20, me fui a la plaza y me enteré que estuvo Jule, el saxofonista, estuvo tocando con los chicos ahí que estaban tocando en la plaza y yo estuve ahí charlando con los chicos de la agrupación Ricoteros Marplatenses, ¿viste? Sí. Y estuvimos en el monumento charlando con mucha gente que hacía mucho tiempo que no veía. Y bueno, y acompañando y homenajeando y despidiendo al indio desde donde uno puede, ¿no? Yo en realidad hay mucha gente que lo sintió mucho, porque vos ves los videos y gente muy acongojada, y yo lo viví en mi casa escuchando su música, que es lo que nos deja, ¿no? Lo mismo me pasó cuando murió el flaco, ¿viste? Yo tengo 58 años y escucho Pescado Rabioso, Box Day y todo eso desde los 7 años, porque tengo a mi hermano 10 años más grande que yo, así que cuando él tenía 17, yo a los 7 ya escuchaba Sui Generis, Box Day, Pescado Rabioso, Pastoral, y nací con esa música. Para mí el flaco era como parte de mi familia, ¿no? Siendo como yo subí en las redes, uno llora por tipos que ni siquiera saben que existo, ¿entendés? Pero bueno, uno es como que lo siente de otra manera. Pelado, ¿sentís que los Redondos
ya venían tocando todos los fines de semana en distintos lugares de la Argentina. Me refiero a, por ejemplo, este último fin de semana, en Mar del Plata tocó La Kermés, ¿no? Que vienen girando, Sí. tocan todos los fines de semana en el Teatro de Flores o en distintas fechas. Tocaron los Fundamentalistas en el sur, que también tienen sus propias fechas, inclusive hacen giras. Pero en todas las ciudades grandes hay más de una, inclusive, banda que haga un tributo o que toque, haga fechas especiales de Los Redondos. La obra esta sigue girando para siempre, ¿no? De alguna manera. La nuestra, en realidad. Sí, la de Malasangre en particular y la de todos los que homenajean la música de Los Redondos o del Indio. Y yo considero que sí, nosotros igualmente hace 33 años que hacemos esto, no es que lo armamos para homenajear al indio, ¿no? Sí, está claro. ¿Fueron los primeros ustedes del país, sabes? Nosotros los primeros en la ciudad en hacer cover, que fuimos castigados y vapuleados por el 95% de los músicos en esa época. Mirá. Y la radio en esa época, la Rock and Pop, que estaba en punta, nos mataron por el hecho de hacer covers, porque nosotros arrancamos haciendo covers de lo que yo te nombré, Box Day, Pescado Rabioso, y un día arrancamos a hacer un tema de Los Redondos y es como que nos desborró, ¿viste? Con el tiempo. Y bueno, toda esa gente que nos castigó durante muchos años, hoy están haciendo lo mismo o alguna otra cosa, ¿no? Claro. Yo lo que veo mucho también, hoy en día, sin ofender a nadie, hay mucha hipocresía, ¿no? Con esto, mucha gente que aprovecha el momento de que, bueno, se murió el indio y sube una foto con un tipo que no se sabe quién es y sí, yo lo vi al indio cruzando la esquina de mi casa, yo iba en el bondi como el personaje de Capusotto, ¿viste? Que dice, si yo conozco a Maradona, no sabés la historia que tengo con Maradona, me preguntó, che, el agua está fría, ahí más o menos. Yo siento que mucha hipocresía, ¿no? Entre los músicos también, porque músicos que le dieron con un caño a Los Redondos o a nosotros, por hacer tema a Los Redondos, y a Los Redondos de decir, esto es, viste, que el indio, que esto, que el otro, que es un burgués y toda la gansada que dicen, y hoy se ponen a hacer un tema a Los Redondos, ¿no? Unos caraduras, tienen la cara más dura que una piedra, pero bueno, qué sé yo. Estamos escuchando a Alberto Oliva, cantante de Malasangre. Alberto, y para lo que viene, ¿no? Ahora se vienen fechas de Malasangre en Vorterix. Nos habíamos enterado también por su canal de difusión que eran la entrada, un alimento no perecedero para un comedor. ¿Podés contarnos cómo es la movida? Mira, la movida se armó para que tengo que cerrar la puerta porque recién termino de ensayar tengo otra banda, aprovecho y tiro el chivo. Por favor. Otra banda que hacemos temas propios, y yo ahí somos un trío, ahí toco el bajo y canto y recién terminamos de ensayar, así que mis compañeros de banda se están yendo, que Catriel es el guitarrista, se fue el otro guitarrista que teníamos, bueno, y le dije a Catriel si tenía algún alumno que se pudiera tocar y me dijo, bueno, si quieren voy yo y me pruebo. Te voy a probar, hace 20 años que toco con vos, así que ahí estamos ensayando. Excelente, muy bien. Con respecto, ¿qué me estabas diciendo? El tema del show. Hicimos un show con entrada, un alimento no perecedero, pero a su vez no es venta, sino que ya igualmente ya no queda más lugar, ¿no? Para ninguno de los dos días, el domingo volaron las dos fechas. Como para tener un orden para que no se nos escape el tema de la capacidad, ¿no? Entonces la gente tenía que poner tickets, sacar una entrada gratuita, pero para un orden en realidad para el boliche, ¿no? Y aparte ayudamos al comedor. Excelente idea y sobre todo destacando esto de dar una mano también, que es parte también, ¿no? de esta cultura y de esta enseñanza que nos deja el indio. Y yo te consulto, sí, por supuesto. Claro, te consulto, Pelá, porque además de ser una banda que tiene más de 30 años también haciendo esto de homenajear a Los Redondos, porque es un homenaje lo que hacen ustedes, porque además suenan excelentemente bien.
tiene la particularidad que prácticamente es la misma formación desde esa época, ¿no? Más allá de algunas idas y vueltas, se mantienen los miembros, por lo menos, originales. Y Sí. ¿Cómo pensás que va a continuar esto ahora que bueno, el indio no está más, pero se va a mantener siempre vivo en el corazón de la gente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo ven de acá en más lo que va a pasar con Mala Sangre? Mira, la vez pasada en Facebook me puso una persona conocida, me puso como que soy el legado del indio o la banda es claro, es un título que me queda recontra super archi grande, enorme, y seguiremos tocando como venimos hace 33 años haciendo esto dentro del respeto hacia los redondos y hacia el público que nos viene a ver, ¿no? Yo siempre agradecí eso en vivo. El público ricotero es una persona, el ricotero es una persona que se levanta a las 8 de la mañana, pone los redondos, se acuesta a las 12 de la noche y apaga el disco de los redondos, ¿no? Entonces, aceptar durante 33 años a 6 tipos que hacen temas de su banda favorita, la verdad que es loable, ¿no? Para nosotros. Obviamente se hace con el mayor de los respetos y bueno, mucha gente en algún momento me ha dicho, no, porque vos te crees que soy el indio. No soy, no le llego ni a la uña al pie. Lo que pasa es que yo trato de imitarlo lo mejor posible, y metiendo cosas mías también, ¿no? Claro. Y la banda también metiendo arreglos nuestros, pero el tipo que viene a pagar una entrada para ver un homenaje a los redondos quiere escuchar los redondos. Excelente. Alberto, entonces uno le ofrece eso, ¿no? y lo que va a ser la lista, más allá de que no vas a dar grandes detalles para que la gente se sorprenda, ¿cómo le encararon en este show en particular, ¿no? Con todo lo que trae consigo. Mira, las listas siempre las armamos de igual manera. En todos los shows no hacemos una misma lista, ¿no? Si tocamos hoy, la lista del mes que viene no es la misma, salvo hit que los tenés que tocar, un jijiji, ponele, o algún otro tema, pero es más el gusto de cada uno. Entonces, cada uno tira 4 o 5 temas y se dejan los hits, o en este momento agregamos algún tema del indio solista, que en su momento hemos hecho temas de Sky también. En realidad, temas de los redondos, salvo Último Bondi, que es un disco que tiene mucha máquina. En Último Bondi hacemos 2 temas nada más, que tocamos con máquina también, pero creo que es el único disco que no hacemos todos los temas, pero del resto hacemos todos. Tenemos más de 100 temas, más o menos, ¿no? Que reflotamos durante el show, ¿no? Claro. Alberto, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande y bueno, ya nos estaremos encontrando yendo a ver a Mala Sangre como desde siempre. Desde las viejas noches de Elvis, donde luchaba con los patos porque no era menor, boludo. ¿Cuánto hace pela de eso? Y Elvis Café fue en el 96, 97. Nosotros arrancamos tocando Vinoteca Perrier, me acuerdo, y bueno, después se abrió en Elvis, tocamos cuando Elvis estaba en Córdoba y Quintana allá arriba, y después tocamos en la inauguración de Brown, que primero el viernes tocó Molotov, y el sábado tocábamos nosotros, y después de Molotov se armó tal quilombo que clausuraron, y ahí hicieron todo ese cierre acústico que hicieron para no joder a los vecinos, y al mes, más o menos 20 días, un mes, volvimos a inaugurar nosotros. No recuerdo con qué banda, porque ya estamos hablando de hace muchos años, sí. Y uno está grande y no se acuerda, pero hace mucho tiempo. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Muchachos, gracias a ustedes por la difusión y gracias por darle siempre una mano a las bandas locales. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Alberto Oliva, Mala Sangre, para tenerlo en el día de hoy, en homenaje al indio. Fecha doble. Decí que no hay más entradas, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿quién te dice si vas con un par de alimentos no perecederos ahí, hablas un poquito en la puerta?
Igual va a haber más fechas. Sí, es que Mala Sangre es una fija, Sí. un clásico de Mar del Plata y como decía, 33 años, ¿no? O sea, lo hablábamos justamente en el programa que hacíamos, el programa pasado que hacíamos homenaje Sí. a Los Redondos, de que era una de las bandas pioneras en esta cuestión de homenajear a otra banda, ¿no? De hacer sus temas, y siempre con el respeto, como nos decía el Pela, pero incluso cuando Los Redondos todavía existían, o sea que, si se quiere, fueron también precursores, ¿no? En esta cuestión. Hoy en día hay más bandas, creo que más bandas de cover que bandas de temas propios. Sí. Pero en esa época, como decía él, eran bastardeados, eran ninguneados, ¿no? Y la verdad que es meritorio que lo hayan podido sostener durante tanto tiempo y con la formación casi intacta o con muy pocas modificaciones de lo que fue en los inicios. Eso es muy difícil también de lograr. Así y que quiere bueno, decir que sí. bueno, es una banda que suena y que la gente acompaña. Aparte, 33 años, tiene una trayectoria. Y que Es hace un un muy montón, buen laburo, boludo. que hace un muy Sí. buen laburo y por eso es que la gente está y lo sigue acompañando. Y si no se puede con la parla y los alimentos no perecederos para poder ingresar, ya que está Sí. agotado, ¿Qué? el viernes 12 en la trasnoche, por supuesto, va a ser con entrada gratis en el club, la vuelta de Regreso a Octubre. Bien. Así bueno, que otra banda más. para otra tener banda en más cuenta. para ir a ver, para escuchar un poco Los Redondos. Así que bueno, en el ¿Cuál es la club dirección? Córdoba Y y Alberti. Alberti. Córdoba Bien. y Alberti sobre Córdoba, el club. Así que tenemos para ir, hay que sacar las entradas. Y bueno, ¿No para dijiste seguir entrada escuchando. gratis? Sí, pero bueno, es como dijo el Pela, hay que Hay que entrar. sacar el ticket. Ah, bueno, hay que sacar claro, el hay ticket. hay que confirmar asistencia, ¿viste? Tal Como cual. se dice. Exactamente. Así que bueno, 223-6838-211 si se quieren comunicar con nosotros. Ceci, también tenemos consigna en Instagram. Tenemos consigna en Instagram, @ciudadalquitrán. Anécdotas del indio en la diversidad que quieran, o sea, desde donde quieran. Ahí vamos a estar escuchándolos, compartiéndolos. Así que bueno. Yo cuento una cortita. Dale. Por favor. No, es más que nada para aprovechar también a un amigo que está viéndonos del otro lado, ¿no? Que se está sumando, que Esteban. justamente- No, a Gaby, al Pela, que lo conocí en un recital del Indio, justamente. Mira, Creo que fue La Barría, ¿sí? Ya se me mezclan. Pero desde ese día prácticamente no nos vimos más y nos encontramos en la kermés, los dos ahí No. saltando, pogueando, y fue un abrazo y como que no hubiese pasado el tiempo y ¿qué hace, Pela, acá? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y bueno, a partir de ahí empezamos a hablar nuevamente y hoy nos está viendo y nos está escuchando, así que una anécdota cortita para pintar lo que es la relación de la gente que va a ver a Los Redondos o al Indio, ¿no? Que se arma una confraternidad, una hermandad, que más allá de que el que esté enfrente no lo hayas visto nunca en tu vida y quizás no lo vuelvas a ver nunca más, lo sentís como un par, ¿viste? Como un hermano, como un amigo, como alguien que conocés de toda la vida, y eso también es un poco el legado que nos deja el Indio. acá nos están poniendo por el chat en vivo. Bruma nos dice que el viernes fueron a ver a Rey Garufa, que fue muy emotivo. Esteban manda grande bochita, cuántas anécdotas con el pelado. Bueno, Esteban también un gran abrazo, Acá gran bajista. gran bajista. Bueno, Esteban es bajista de Semilla de los Animales, que lo tuvimos hace algunos programas. Es verdad. Claro, sí. Le mandamos un saludo. gran amigo. También acá Roberto nos manda un grande Alberto saludo desde Lobería. Y sigue Bruma, hasta a los que vamos a ver los tributos nos cuestionan. No entiende que necesitamos revivir un poquito de esa gloria. Totalmente. Ceci, vos tenías preparado algo más del pensamiento político, ¿no? Del Indio. Sí, igual vamos a un corte, si querés. No a hicimos una... No, Sí, todavía no boluda, hicimos ¿verdad? ninguna Está pausa reservado, amigo. comercial. Yo estoy tratando Estoy muy quiero ir al cebado. baño de hace un rato, pero yo te sigo hasta donde sea, amigo. 9:17. Yo te 9:17. Vamos a una tandita. Hacemos tanda, volvemos. Ah, me otra dice el tanda. Pela, pará, nos conocimos yendo a Mendoza. Me parecía que el viaje era un poco más Era largo. más largo. Pero bueno, Pela, entendés, me Por pasó ahí. mucho tiempo, claro. Bueno, hacemos ahí. eso. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Ciudad Alquitrán. Dale. Yo he estado mucho tiempo, el tipo de actividades que yo hago, es un grupo de rock y de alguna manera considerado subterráneo, que de lo único que se trata es una producción independiente. Ha estado mucho tiempo en lugares como este, en sótanos, y aquí se da cuenta uno por qué es útil proteger el estado de ánimo de la gente. Yo le diría a la gente, a la señora que pueda estar viendo esto, que cuide su estado de ánimo,
porque las ratas se ríen de nosotros. Ciudad Alquitrán, por la 90.5. Radio Éter. La responsabilidad de comunicar sin faltar a la verdad.